Hermanos, les doy la bienvenida una vez más y el sermón de esta tarde, hermanos, es titulado Eneas y Dorcas, testimonios para conversión. En nuestro estudio sistemático y exegético, hermanos, del libro de los Hechos, por las últimas semanas hemos visto y estudiado el capítulo 9 y el sermón de esta tarde, hermanos, es la conclusión del mismo. En los versos 32 al 43 que veremos esta tarde, en el capítulo 9, leemos lo siguiente. Por favor, escuchen con atención la palabra de Dios. Brothers and sisters, our sermon this afternoon is titled, Eneas and Dorcas, Testimonies of Conversion. In our systematic and exegetical study of the book of Acts, for the last few weeks we have been studying chapter 9, and the sermon this afternoon is the conclusion of the same. And in verses 32 or 43 of this chapter 9, we read the following. Please listen carefully to the inerrant word of God. 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. 33. There he found a man named Eneas, bedridden from 8 years, who was paralyzed. 34. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. 35. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido en griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. 37. In those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. 38. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron a 2 hombres rogándole. No tarde usted en venir a nosotros, le dijeron a Pedro. 39. So Peter rose and went with them. And when he arrived, they took him to the upper room, and all the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was still with them. 40. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver, atención a las palabras cadáver, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. 41. And he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. 42. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. 43. And he stayed in Joppa for many days with one Simon, a tanner. Hermanos, hasta este momento el libro de los Hechos nos ha dado información de los apóstoles predicando el evangelio a los judíos. Pedro había sido el hombre encargado de la predicación en el libro de Hechos, y después de él hombres como Esteban, Felipe y el mismo Saulo dieron testimonio del evangelio a los judíos en las sinagogas. Pero ahora, hermanos, en los versos 32 al 43 que acabamos de leer, una transición está sucediendo. Brethren, up to this point, the book of Acts has given us information of the apostles preaching the gospel to the Jews. Peter had been the main man in charge of the preaching the gospel. But then after him, men like Stephen and Philip and Saul himself testified to the Jews in the synagogues. But in these verses that we just read, 32 to 43, a transition is happening. Lucas, hermanos, el escritor de Hechos, aquí nos quita los ojos de Saulo y regresa a escribir los Hechos de Pedro. No solamente eso, sino que en esta transición que estamos entrando, hermanos, es un nuevo mundo. La predicación del evangelio en el mundo gentil.
Pero antes de entrar a la predicación del Evangelio en el mundo gentil, hermanos, esta tarde seremos testigos de los hechos sucedidos en la ciudad de Lida con un hombre llamado Eneas y en la ciudad de Jopa con una mujer llamada Dorcas. Así de esta forma, hermanos, entramos de lleno al pasaje sagrado. Luke, the writer of Acts, removes his eyes from Saul and now he turns and looks at the Acts of Peter. Not only that, but in this transition, we are entering into a new world. The preaching of the gospel to the Gentile world. But before going to the preaching of the gospel to the Gentile world, this afternoon we will be witnesses of the events that took place in a city called Lydda with a man named Aeneas. And also in the city of Joppa with a woman named Dorcas. So it is this way, brothers and sisters, that we enter fully into the sacred passage. Y el primer punto del sermón, hermanos, es donde Eneas es sanado. Versos 32 al 35. En el verso 32, hermanos, como ya había dicho en la introducción, el enfoque de los escritos de Lucas ahora viaja a los hechos de Pedro. Y aquí en el verso 32 leemos que mientras Pedro viajaba en todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. La frase mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones se refiere a las regiones a las que Lucas habló en el verso 31, como recordamos la semana pasada, lo que viene siendo Judea, Galilea y Samaria, las regiones de Jerusalén, todo hasta Jope. Obviamente, como recordamos por el sermón de la semana pasada, hermanos, también se refiere a Jerusalén. Y en uno de estos viajes llegó a Lida. Lida es una ciudad, hermanos, que en la actualidad se llama Lod y está ubicada al sur del aeropuerto internacional de Israel. Esta ciudad está situada aproximadamente 25 millas al noroeste de Jerusalén, en camino a Jope. And this takes us to the first point of the sermon. Aeneas is healed. Verses 32 to 35. And as I said in the introduction, the writings of Luke now focus to the actions of Peter. And here in verse 32, we read that as he went here and there among them all, he came down to the saints who lived in Lydda. Now the phrase that we read here as while Peter went here and there among them all refers of course to the regions Luke spoke of in verses 31 of last week, which are Judea, Galilee, and Samaria. But also, obviously, as we recall from last week's sermon, he also refers to Jerusalem. In other words, he is referring to all the areas from Jerusalem all the way to Joppa. One of these trips, Peter arrived to Lydda. Now, Lydda is a city that is now in our days called Lod. It is located south of the International Airport of Israel. This city is located approximately 25 miles northwest of Jerusalem on the way to Joppa. Luego, hermanos, en el verso 33 vemos que mientras Pedro viajaba por estas regiones en la ciudad de Lydda, encontró un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Lucas, hermanos, no nos dice cómo fue que Pedro encontró a este hombre. Solamente nos dice que Pedro lo encontró. Lucas nos da el nombre de este hombre y las características por las cuales estaba pasando. Then, in verse 33, we see that while Peter was going in and out among them through these regions, he came to the city of Lydda. And here he found a man named Aeneas, bedridden from 8 years, who was paralyzed. Now it is important to know that Luke does not tell us how Peter found this man. He only tells us that Peter found him. Luke gives us the name of this man and the characteristics by which he was living.
De cualquier forma, hermanos, es importante mencionar que Lucas nos da el nombre griego de este hombre. Nos dice que había estado postrado en cama por 8 años y que estaba paralítico. Esto, hermanos, Lucas nos lo está dando con la intención de introducirnos a la predicación del Evangelio a los gentiles y la gravedad de la enfermedad y sufrimiento de Eneas. También, hermanos, para que veamos que el poder y la grandeza del milagro del Espíritu Santo a manos de Pedro, de esa forma, necesitaría ser grande e importante. Again, it is important to mention that Luke gives us the Greek name of this name, the man, Aeneas, and he tells us that he had been bedridden for 8 years. He also tells us that he was paralyzed. Now, by Luke telling us that, his intention is to introduce us to the preaching of the gospel to the Gentiles. But not only that, Luke wants also want us to know the severity of the conditions and sufferings of Aeneas, so that we can see the power and the greatness of the miracle of the Holy Spirit by the hands of Peter. Luego, hermanos, en el verso 34, es donde vemos el milagro proclamado y ejecutado por las manos de Pedro, cuando le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y al instante se levantó. Quiero que notemos, hermanos, las palabras de Pedro, que no es tanto una oración que Pedro hace por Eneas. ¿Se dan cuenta de eso? Más bien, hermanos, Pedro declara sanidad en Eneas. Esto nos recuerda, hermanos, los hechos sucedidos con Jesús y la curación de un paralítico en Marcos 2, capítulo 2, verso 11, donde Jesús le dijo a este hombre paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No es una oración, es una orden y es una declaración. Then in verse 34 is where we see the miracle proclaimed and executed by the hands of Peter, when he said to Aeneas, Jesus Christ heals you, rise and make your bed. And immediately he rose. I want us to note the words of Peter. They are not so much of a prayer. Rather, Peter declares healing for Aeneas. This reminds us of the events in the account that took place while Jesus was healing a paralytic man in Mark 2:11. Jesus said to him, listen to what he said: I say to you, rise, pick up your bed and go home. It's a command. It's a declaration. Esto también nos recuerda, hermanos, los hechos del libro de Juan, capítulo 5, verso 8, donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a otro hombre paralítico las palabras: levántate, toma tu camilla y anda. Con las palabras de Pedro a Eneas, hermanos, Jesucristo te sana, Pedro les recuerda a Eneas que debe reconocer quién fue el que le sanó y a quién debería darle gracias: a Jesucristo solamente. Pero con las palabras levántate y haz tu cama, Pedro, como en los dos casos que leímos de Marcos y Juan, demuestra que el milagro es auténtico, que el enfermo no necesitará más ayuda, que el paralítico no necesitará más una cama, porque ahora en el nombre que es sobre todo nombre, Eneas podía caminar. It also reminds us of the events in the book of John, chapter 5, verse 8, where the Lord Jesus Christ said to another paralytic man in the words, get up, take up your bed and walk. Peter, with these words, Aeneas, Jesus Christ heals you, remains Aeneas that he must recognize who was the one who healed him and to whom he should be thanks to, which is Jesus Christ. But with the words rise and make your bed, Peter, just as the two cases we saw in Mark and John,
shows us that this is an authentic miracle. That the paralytic will no longer need help anymore. That he will no longer need a bed, because now, because of the name that is above all name, Aeneas the paralytic could walk. Esto nos demuestra también, hermanos, el entendimiento de Pedro y la fe de Pedro en el Señor. It also shows us, brothers and sisters, the understanding and the faith of Peter in the Lord Jesus Christ. Después, al final, en la narrativa de Eneas, hermanos, en el verso 35, vemos la conclusión y los resultados del milagro. Lucas nos dice que todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Es importante mencionar que las palabras que leemos aquí, hermanos, todos los que vivían en Lida y Sarón, es una amplificación. En otras palabras, una exageración. Fue tan grande, fueron tantos los que se convirtieron a Cristo, que Lucas dijo, todo Lida y todo el lugar, Sarón. Pero hermanos, quiero que entendamos que esto simplemente significa que Lucas nos dice que todas las personas que vieron el milagro, tanto los que ya conocían a Cristo, como vemos que les llama Lucas mismo en el 32 santos, como los que no conocían a Cristo, dedicaron sus vidas a Él como el único y suficiente Salvador de sus vidas. And then, at the end, in verse 35, we read the conclusion and the results of this miracle. Luke tells us that all the residents of Lydda and Sharon saw him and they turned to the Lord. It is important to mention that the words we read here as all the residents is an overstatement, an exaggeration. It is like Luke is telling us, it was so many people that converted to Christ that he used the words all the people in Lydda and Sharon. But brothers and sisters, this simply means that all the people who saw the miracle, both those who were already Christians, according to what we see in verse 32, what Luke himself calls them saints, and those who did not know Christ dedicated their lives, they turned to Christ, they turned to the Lord, as the only and sufficient Savior of their lives. Hermanos, es de suma importancia explicar y entender el mensaje principal de Lucas en este pasaje. El mensaje principal de este pasaje no es el milagro. Pongamos atención a eso. El mensaje principal es la fe de los que se convirtieron al Señor. Los milagros, hermanos, eran la autenticación de que los apóstoles eran enviados de Jesucristo. Pero, hermanos, los milagros no son una sustitución de fe para la salvación. Desafortunadamente en nuestros días las iglesias hablan, venga y llévese su milagro, venga a recibir su milagro, venga a recibir su bendición. Y salen de las puertas sin conocer a Cristo, condenados al infierno. Rogamos y oramos por los bienestares y la salud de los seres humanos y no pedimos por sus almas. ¿De qué le sirve a una persona estar sano si no conoce a Cristo? It is very important to explain and understand the main message of the writer of Acts in this passage. The main message in this passage is not the miracle. The main message of this passage is the faith of those who turn or converted to the Lord. Brothers and sisters, the miracles were the authentication of the apostles as faithful preachers of the gospel sent by Jesus Christ himself. But it is also very important to understand, hear my words, that the miracles are not the substitution of faith for salvation.
Unfortunately, in modern churches, we hear in TV and the radio station, come and get this miracle. Come and get your blessing. And people walk out of that door not knowing Christ. And then we ask and we pray for health and for work and for jobs and for this and for that, but we never pray for their souls. Now, brothers and sisters, understand me. It is good to pray for health, but it is more important to pray for their souls. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón, Dorcas resucitada, versos 36 al 43. El segundo punto y narrativo de nuestro sermón, hermanos, empieza aquí en el verso 36. Lucas ahora nos da otra historia un poco similar a la curación de Eneas. Y en el verso 33 dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras y caridad que hacía continuamente. Esta, hermanos, es la introducción, nombre y características de la segunda persona quien recibió un milagro por parte de Dios usando a Pedro como instrumento. Su nombre era Tabita, que es un nombre hebreo. Dorcas es un nombre griego, que significa gacela en español. Dorcas, hermanos, vivía en Jope, ciudad situada aproximadamente 35 millas al noroeste de Jerusalén. Era la ciudad de 10 a 12 millas aproximadamente después de Lida. Luego Lucas nos dice que esta mujer era rica en obras, o sea, llena de buenas obras y caridad que hacía continuamente. También Lucas nos dice que era una discípula. Eso es importante de notar, hermanos. Una discípula de Cristo. Hermanos, un discípulo de Cristo debe tener buenas obras y caridad continuamente. This takes us to the second point of the sermon, Dorcas resurrected, verses 36 to 43. And the second point of our account and our sermon begins here in verse 36. Luke gives us now another story similar to the healing of Aeneas. And in verse 36 says, there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. This is the introduction, name, and characteristics of the second person who received a miracle from God using Peter as an instrument. Her name was Tabitha, which is a Hebrew name. But her name was also Dorcas, which is a Greek name, which means gazelle in English. Luke tells us that Dorcas lived in Joppa, a city located approximately 35 miles northwest of Jerusalem. This Joppa was the next city 10 to 12 miles approximately from Lydda. Then Luke tells us that this woman was full of good works and acts of charity, and she did continuously. But Luke also tells us that she was a disciple of Jesus Christ. And brothers and sisters, the characteristics of a true disciple of Jesus Christ is that that person is full of good works and acts of charity. En el verso 37 leemos que Dorcas en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como recordamos por el capítulo 1 de aquí del libro de Hechos, era una costumbre judía, hermanos, de reunirse en los cuartos de arriba, lo que son los aposentos altos. Se reunían ahí para las devociones y conversaciones religiosas, ya que estos cuartos estaban muy grandes. Los cuartos de abajo de las casas, o sea, el primer piso, eran construidos más chiquitos para tener más bardas y pudieran sostener los cuartos grandes de arriba. Ahora, hermanos, estos discípulos, como muestra el verso 38, eran judíos helenistas. Es por esa razón que seguían las costumbres judías. Era una costumbre judía también, hermanos, lavar los cuerpos de los muertos para después envolverlos en sus ropas y después enterrarlos.
37. In verse 37, we read that Dorcas in those days became ill and died. And when she had and when they had washed her, they laid her in an upper room. Now, as we recall from chapter 1 here in the book of Acts, it was a Jewish custom to gather in the upper rooms, and this was for devotions and religious conversations, because the upper rooms were very large rooms. What happened is that the first floor, the rooms were smaller with a bunch of walls so they can support the upper room. Now these disciples, as is shown in verse 38, were Hellenistic Jews. Therefore they followed the Jewish tradition. For this reason, they washed her body when she was dead, and after that they were thinking to wrap it up and then bury her. Es importante notar, hermanos, que Lucas no nos dice cuál fue la enfermedad que atacó a Dorcas. Solamente nos dice que se enfermó. Y solamente nos dice que murió. Pero como en el caso anterior de Eneas, hermanos, el punto principal de Lucas es decirnos e informarnos de la gravedad y la muerte de Dorcas. Algo que necesitaría un milagro muy grande para poder devolverle la vida. It is important to know that Luke does not tell us what was the disease that attacked Dorcas. He only tells us that she died. But as in the previous case of Aeneas, the main point of Luke here is to tell us about the severity of her case and her death. Something that would require a very great miracle to bring her back to life. Luego, hermanos, en el verso 38, Lucas continúa dándonos información de los hechos sucedidos en Jope. Aquí leemos que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tarde usted en venir con nosotros. Como hemos visto antes, Pedro estaba en Lida, ciudad ubicada aproximadamente 10 a 12 millas de Jope. Los discípulos de Jope, al oír que Pedro estaba en Lida, le enviaron a 2 hombres para que viniera a ver a Dorcas. Al parecer, hermanos, era tanta la fe en Dios de los hermanos de Jope que ellos sabían que Pedro, siendo usado por el Espíritu Santo, podría ayudarles en su necesidad. Then in verse 38, Luke continues giving us information of the events that happened in Joppa. Here we read that since Lydda was near to Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, please come to us without delay. As we have seen before, Peter was in Lydda, city located about 10 to 12 miles from Joppa. The disciples of Joppa, on hearing that Peter was in Lydda, sent 2 men to bring Peter to come and see Dorcas. Apparently, brothers and sisters, there was so much faith in God from the brethren of Joppa that they knew that Peter, being used by the Holy Spirit, could help them in their need. Luego en el verso 39, hermanos, Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas le rodearon llorando, mostrándole las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. En este versículo, hermanos, Pedro fue con ellos a ayudarles. Es evidente que Pedro sabía, hermanos, que Dorcas resucitaría. ¿Por qué digo esto? Si Pedro hubiera dudado que Dorcas no hubiera resucitado, entonces Pedro les hubiera dicho a los hermanos: no hay nada que hacer, ya murió. Pero Pedro fue sabiendo que iba a resucitar, teniendo fe que iba a resucitar. Pero, hermanos, al igual que en la narrativa de la resurrección de Lázaro, Jesús fue a verle porque Jesús sabía que le iba a resucitar. Then in verse 39, Peter rose and went with them.
And when he arrived, they took him to the upper room, and all the widows beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. In this verse, Peter went with them to help them. It is evident that Peter knew that Dorcas will resuscitate. Because if Peter didn't know that, if Peter didn't have faith in God, then Peter would have said to them, she is dead. There's nothing to do. I cannot even go. Why would I go for? But it's just as in the account of the resurrection of Lazarus. Jesus came to see Lazarus because he knew he would resurrect. Es importante también en notar, hermanos, el dolor que causó la muerte de Dorcas a las viudas. Es pasaje, hermano, dice que todas las viudas lo rodearon llorando. Haya sido por conveniencia, haya sido porque Dorcas les ayudaba, o haya sido porque realmente tenían cariño por Dorcas, hermanos, había sufrimiento por ellas. Probablemente estaban llorando porque decían, se nos acabó, como dicen, el pájaro de los huevos dorados. La razón es que estaban llorando. Era inevitable, hermanos, para ellas sentir el dolor de venir a ver partir a una persona que les había ayudado tanto. ¿Sería un interés verdadero, un dolor verdadero? No lo sabemos. It is also important to know that the pain that caused the death of Dorcas to the widows. Now, anybody could ask and argue, was this a genuine pain? Was this a pain because they thought that their help was gone? We don't know. Es entonces, hermanos, que en el verso 40, Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. Pedro hizo salir a todos del cuarto para arrodillarse y orar. Esto nos muestra la necesidad de intimidad con Dios en su oración. Quería estar a solas con Dios y con Dorcas, sin interrupciones, sin ruido, sin distracciones. Esta oración, hermanos, muestra la necesidad del poder de Dios para poder resucitar a Dorcas. Pedro sabía que él no podía hacer absolutamente nada por ella. Pero también al ordenar a Dorcas que se levantara, mostraba fe y convicción total de que Dorcas resucitaría. De otra forma, esa orden hubiera sido vana y sin sentido. Then in verse 40, Peter put them all outside and knelt down and prayed, and turning the body to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Here in this verse, Pete put all the people outside of the room to kneel and pray. This shows us the need of intimacy with God and Dorcas in his prayer. He wanted to be alone with God and Dorcas, without interruptions, without noise, without distractions. This prayer shows us the need for God's power to be able to resurrect Dorcas. Peter knew that he could do absolutely nothing for her. But also at the same time, by ordering Dorcas to get up, Peter showed faith and a total conviction that Dorcas would rise. Otherwise, that command would have vain and meaningless. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Marcos 5:41, donde Jesús resucita a la hija de Jairo y le dice, niña, te digo, levántate.
Es evidente entonces, hermanos, notar que estas dos instancias, la de Jesús y la de Pedro, fue el poder de Dios y solamente el poder del único misericordioso Dios que le devolvió la vida a estas dos personas. Porque en estos dos casos, hermanos, ninguna de ellas al estar muerta podía haber ejercitado fe para ser resucitadas. Una persona muerta no tiene fe. Fue Dios. Escuchamos en nuestros días, por fe voy a hacer esto y por fe voy a hacer aquello. Ignorancia es lo que es. ¿Es tu fe más grande que la voluntad de Dios? This reminds us of the words of Mark 5:41, where Jesus resurrects Jairus' daughter and says to her, "Little girl, I say to you, arise." It is evident then, brothers and sisters, to know that in the two instances, this one in Acts and the one in Mark, it was the power of God and only the power of the merciful God who returned the life to these two people. Because in these two cases, none of them being dead could have exercised faith to be resurrected. It was God. We hear in our day, by faith I'm gonna do this. By faith I'm gonna do that. Ignorance is what it is. Is your faith bigger than God's will? Entonces, hermanos, en el verso 41, Pedro le dio la mano, la levantó y llamando a los hermanos, a los santos y a las viudas, la presentó viva. De acuerdo, hermanos, a la ley escrita en Levítico 21:1 y en Números 5:2, los sacerdotes no podían tocar a los muertos. Aquí en el caso de Dorcas y Pedro sucede algo parecido. Pedro no toca a Dorcas, sino hasta el momento que Dorcas había resucitado. Después de abierto los ojos y verlos se incorporó, Pedro le dio la mano, ella se levantó y la presentó viva a los hermanos de Jope y a las viudas. Noten la distinción entre los santos y las viudas. Eso significa, hermanos, que las viudas no eran creyentes. Then in verse 41, Peter gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. Now, according to the law written in Leviticus 21:1 and Numbers 5:2, the priests could not touch the dead. Here in the case of Dorcas and Peter, something similar happens. If you notice this passage, Peter did not touch Dorcas until the moment that she was resurrected. After she had opened her eyes and saw him, she stood up and then Peter gave her his hand. Then Peter lifted her up and presented her alive to the brothers of Joppa. Note though the difference in Luke, because he says the saints and the widows. That means that the widows were not believers. Es de suma importancia, hermanos, mencionar que hasta este momento, en los 9 capítulos de Hechos, no se había resucitado a ningún muerto. Esta es la primera vez. Jesús lo había hecho anteriormente en los evangelios, pero los apóstoles mismos, hermanos, nunca lo habían hecho. Es aquí donde se cumple la escritura de Mateo 16, 15 al 18, donde Jesús prometió a los discípulos que harían señales. Ahora, hermanos, necesitamos entender esto de hacer señales, porque las iglesias modernas dicen que hacen señales y sanidades y levantan muertos y todo ese tipo de tonterías y mentiras. Esto, hermanos, de hacer señales obviamente fue dado a los discípulos o a los apóstoles y no a la iglesia de Cristo por todas las épocas. En Mateo 10:1, hermanos, Jesús dio autoridad a los apóstoles, no a toda la gente. En 1 de Corintios capítulo 12, verso 29 al 30, Pablo hace una serie de preguntas retóricas para demostrar que no todos los creyentes tienen todos los dones espirituales.
Now, brothers and sisters, it is of utmost importance to mention that up to this point, in the 9 chapters of the book of Acts, no dead persons had been resurrected yet. This is the first time. Jesus had done it previously in the Gospels, but the apostles themselves had not done it themselves. This is where the scripture of Matthew 16:15-18 is fulfilled, where Jesus promised the disciples that they would do signs and wonders. Now we have to understand something about these signs and wonders, because the modern churches keep talking about raising the dead and healing people and all these kind of lies that nobody knows and sees, and they don't have any proof of it. These signs and wonders, obviously, brothers and sisters, were given to the disciples only, to the apostles only, not to the whole church of Christ throughout the whole ages. Now in Matthew 10:1, we read that Jesus gave authority only to the apostles, not to all the people. In 1 Corinthians 12:29-30, the Apostle Paul asked a series of rhetorical questions to show that not all the believers have all the spiritual gifts. Debo también mencionar, hermanos, que estas señales solamente están escritas en el libro de los Hechos, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por esa razón es que afirmamos que los dones milagrosos, tales como los milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, han cesado, se han acabado con la muerte de los apóstoles, ya no continúan, ya no siguen. No digo que todos los dones cesaron, los dones milagrosos cesaron. Porque, hermanos, si hubieran continuado, entonces Pablo hubiera orado por Timoteo, por la enfermedad estomacal que tenía Timoteo. Pero ese no fue el caso, fue lo contrario. En 1 de Timoteo, capítulo 5:23, Pablo encomienda a Timoteo que ya no beba solamente agua, sino que también beba vino para sus frecuentes enfermedades estomacales. Si los dones hubieran estado activos, entonces Pablo hubiera orado por Timoteo y se le hubiera quitado la enfermedad. No fue así. Una vez más, hermanos, estos dones milagrosos han cesado, se han acabado, han terminado con la muerte de los apóstoles. No digo que todos los dones del Espíritu, sino los dones milagrosos. I must also mention, brothers and sisters, that these signs and wonders are only written here in the book of Acts and nowhere else in the New Testament. It is for that reason that we affirm that the miraculous gifts, such as miracles, healings, tongues, interpretation of tongues, etc., have ceased with the death of the apostles. If the miraculous gifts have continued, then Paul would pray for Timothy because of his intestinal illnesses. But that was not the case, because in 1 Timothy chapter 5 verse 23, Paul commands Timothy not to drink only water but also drink wine to heal his frequent illnesses. If the miraculous gifts would have continued, then Paul would have prayed for Timothy and Timothy would have healed. But that was not the case. Again, brothers and sisters, these miraculous gifts have ceased. We're done. I'm not saying that all the gifts of the Spirit have ceased. I'm talking about the miraculous gifts. Those have ceased. Antes, hermanos, de que el canon de la iglesia estuviera completo y cerrado, leemos en Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4, que los hombres pedirían pruebas sobre el evangelio, y para confirmar y dar autenticidad que los apóstoles eran predicadores del evangelio, habían sido enviados de Dios, Dios mismo les permitió y les dio poder para hacer milagros y señales dados por el Espíritu Santo. Pero como ustedes y yo sabemos, hermanos, el canon de la escritura sagrado, de las Sagradas Escrituras, ha sido cerrado en el año 339 bajo la autoridad de Agustino de Hipona.
Ya no necesitamos más estos dones milagrosos porque tenemos escrito todo lo que necesitamos en cuestiones de fe y conducta en la santa, infalible, inspirada, suficiente e inerrante palabra de Dios. Before the canon of the church was completed and closed, we read in Hebrews chapter 2 verse 3 and 4, then men were asked for proof of the gospel, and to confirm and authenticate that the apostles were preachers of the gospel, God gave them, allowed them, and gave them power to perform these signs and miracles given by the Holy Spirit. But brothers and sisters, since the canon of the Holy Scriptures has been closed in 399 under the authority of St. Augustine, we no longer need these miraculous gifts. Because brothers and sisters, we have written everything we need in matters of faith and conduct in the holy, inspired, infallible, sufficient, and inerrant Word of God. En el verso 42 encontramos el resultado del milagro del espíritu de Dorcas. Aquí leemos que esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Tal y como sucedió en Lida, hermanos, y Sarón, aquellos quienes fueron testigos y escucharon el milagro creyeron en el Señor. Una vez más, como lo dije anteriormente, es de suma importancia entender el mensaje principal de Lucas en este pasaje, el cual, hermanos, no es el milagro. No es el milagro de devolverle la vida a Dorcas. Dios es fiel y Dios es bueno. Gloria a Dios por la vida de Dorcas. Hermanos, el mensaje principal de este pasaje es la fe de los que se convirtieron al Señor. Los milagros, hermanos, eran la autenticación de que los apóstoles eran enviados de Jesucristo. Pero los milagros no son una sustitución para la fe en la salvación. Este milagro, hermanos, fue un medio para que el evangelio fuera recibido. No solamente esto, sino que este milagro comprobaba que la predicación del evangelio de Pedro era auténtica y provenía de Dios. In verse 42, we find the result of the miracle of the Spirit in Dorcas. Here we read that it became known throughout the whole Joppa, and many believed in the Lord. Just as in Lydda and Sharon, those who were witnesses and heard of the miracle believed in the Lord, converted to the Lord. Again, as I said before, it is very important to understand the main message of Luke in this passage, which is not the miracle. It is not bringing Dorcas back to life. Brothers and sisters, the main message of this passage is the faith of those who believed in the Lord. The miracles were the authentication of the apostles as approved messengers of Jesus Christ. Brothers and sisters, hear me what I'm saying. Miracles are not the substitution of faith for salvation. The miracle performed in this passage was a means for the gospel to be received. Not only that, but this miracle proved that the preaching of the gospel of Peter was authentic and originated from God. Hermanos, necesitamos entender que no necesitamos milagros para que el evangelio sea recibido. Porque muchas de las iglesias modernas dicen, oh, van y hacen milagros y reciben el evangelio. Hermanos, no necesitamos milagros para que el evangelio sea recibido. Recordemos, hermanos, que este es un tiempo de transición en el libro de los Hechos, el cual es descriptivo y no prescriptivo. Hermanos, el evangelio es el poder de Dios para salvación y solo viene a oír y al oír la palabra de Dios. En otras palabras, es por gracia solamente, por escuchar la escritura solamente, por fe solamente, en Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Brothers and sisters, we need to understand that we do not need miracles for the gospel to be received anymore.
let's keep in mind that this is a time of transition in the book of Acts. The book of Acts is a descriptive book and not a prescriptive book. The gospel is the power of God for salvation and only comes by hearing and hearing the word of God. In other words, brothers and sisters, it is only by grace alone, by hearing the scriptures alone, by faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. En el verso 43, hermanos, es la conclusión de estas dos narrativas. Aquí leemos que Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era un curtidor. Al parecer el milagro de la resurrección de Dorcas, hermanos, nada más era el principio y apertura de las enseñanzas de Pedro en Jope. Aquí leemos que se quedó ahí por muchos días. Hermanos, es casi increíble pensar que Pedro se quedó sin trabajar, sin predicar o enseñar el evangelio en Jope. Sin duda alguna, hermanos, Pedro estaba siendo obediente al mandato del maestro de predicar el evangelio por toda la tierra. Y definitivamente, hermanos, lo hizo en Jope. Al pasar tiempo ahora, hermanos, aquí mismo está él mismo, hermanos, regando la semilla que probablemente Felipe o probablemente él mismo plantó, esperando y pidiendo al Señor por crecimiento. Now then we get to the last verse, verse 43. And this is the conclusion of these two accounts, Aeneas and Dorcas. And here we read that Peter stayed in Joppa for many days with one Simon, a tanner. Apparently the miracle of the resurrection of Dorcas was the beginning and opening of the teachings of Peter in Joppa. Here we read that Peter stayed there for many days. And brothers and sisters, it is almost incredible to think that Peter stayed in Joppa without working or preaching or teaching the gospel. There is no doubt that Peter was being obedient to the master's command, preaching the gospel to all the nations. And I'm sure, brothers and sisters, that Peter did that in Joppa. By spending time here with the brothers in Joppa, he himself was watering the seed that probably Philip or himself planted in Joppa, waiting and praying to the Lord for growth. Hermanos, una cosa que vale la pena mencionar es que Lucas nos dice en este verso que se quedó con un tal Simón que era un curtidor. Su oficio, hermanos, lo dice todo, curtidor. En otras palabras, trabajador de pieles, obviamente de pieles animales. Esto es importante de mencionar, hermanos, porque según la ley en Levítico 11:40, los curtidores eran tomados como inmundos, ya que lidiaban con los animales muertos. Al parecer, hermanos, esta sería como una preparación para Pedro, al cual, como veremos en las próximas semanas, tuvo que lidiar con Cornelio, un gentil, quien Pedro consideraba inmundo. One last thing that is worth to mention passing is that Luke tells us in this verse that Peter stayed with a certain Simon who was a tanner. Now the office of this Simon says it all. He was a tanner. In other words, a skin worker. Obviously animal skins. This is important to mention because according to the law, in Leviticus 11:40, the tanners were taken as unclean people as they dealt with dead animals. Apparently, brothers and sisters, this will be like a preparation for Peter, whom, as we will see in the next few weeks, he had to deal with Cornelius, a Gentile proselyte, a Gentile God-fearer, whom Peter considered unclean. Y hermanos, esta tarde hemos escuchado estas dos historias en las cuales el Espíritu de Dios, usando a Pedro, hizo milagros para el beneficio de dos personas específicamente, pero muchas en otras en una escala más grande. Brothers and sisters, this afternoon we have heard these two accounts in which the Spirit of God using Peter worked miracles for the benefit of two people in particular, but for many others on a larger scale.
Es muy importante, hermano, notar dos similitudes en estas historias. Número uno, Lucas nos da los dos nombres de las personas quienes fueron las beneficiarias de los milagros: Eneas y Dorcas. Esto es especialmente interesante, hermanos, ya que todos los milagros grabados hasta el capítulo 9, en ninguno de ellos se nos da los nombres de aquellos que fueron los recipientes de los milagros. Más es raro aún ver los milagros que Jesús mismo hizo, hermanos, donde los nombres de los beneficiarios raramente son nombrados. It is very important to note two similarities in these two accounts. Number one, Luke gives us the names of the two people who are the beneficiaries of the miracles, Aeneas and Dorcas. This is especially interesting since all the miracles recorded until the 9th chapter here in the book of Acts, in none of them we are given the names of those who are the recipients of the miracles. Moreover, it is very rare to see the names of the beneficiaries of the miracles that Jesus himself made. There are a few names here and there, but we don't have their names. Número dos, la segunda similitud es la orden específica de Pedro en las dos instancias, hermanos. En las dos instancias les dice a Dorcas y a Eneas: levántate. Pedro dijo exactamente la misma palabra en los dos casos. En el caso de Eneas, que se levantara de la parálisis física. En el caso de Dorcas, que se levantara de la muerte. Como mencioné anteriormente, hermanos, es necesario entender que la sanidad no física no es más importante que la sanidad espiritual. Dios, en su inmensa misericordia en las dos narrativas, no solo dio sanidad física a Eneas y a Dorcas, sino que también dio sanidad espirituales a 3 ciudades enteras. The second similar thing in this case is the specific command in the two instances. The word arise. Peter said exactly the same word in both cases. That of Aeneas to rise from the paralysis, and the case of Dorcas to raise from the dead. As I said earlier, brothers and sisters, it is necessary to understand the physical healing is not more important than spiritual healing. God in his immense mercy, in both of today's accounts, not only gave physical healing to Aeneas and Dorcas, but he also gave spiritual healing to 3 entire cities. Es así, hermanos, que la exhortación de esta mañana es que sigamos orando por aquellos que no conocen a Cristo, tanto en nuestro hogar como en la familia extendida, la iglesia, la escuela, el trabajo, los vecinos, la ciudad, el país y el mundo entero. Es bueno, hermanos, y necesario rogar y pedir por las necesidades físicas, aún de aquellos que no conocen a Cristo. Pero es más necesario orar por sus almas, la cual de nada les serviría tener todas las comunidades del mundo si su alma se pierde en la separación eterna y castigo de Dios. Brethren, this afternoon's exhortation is that we continue to pray for those who do not know Christ, whether it be in our home, in the extended family, in the church, at school, at work, our neighbors, the city, the country, the whole world. It is good and necessary to pray and ask for the physical needs, even of those who do not know Christ. But brothers and sisters, hear me what I'm about to say. It is more important and more necessary to pray for their souls. Of what good would it do to have physical health if they perish in eternal separation and punishment from God? Vamos a orar, hermanos.